Bueno muchachos, buenos días, buena semana. Empezamos, seguimos nuestra clase muy interesante. La clase por ahí no es muy interesante, el tema es muy interesante, yo soy menos interesante. De Orot HaTorah, capítulo 9, párrafo 6. Muy importante este párrafo, en serio muy importante. Si puedes cerrar la puerta, te agradezco. Muy importante este párrafo porque acaba de hablar de problemas que surgen cuando una persona no sabe en qué es. En el estudio de la Torah hay muchísimas ramas. Él no sabe cuál es la rama más apropiada para su alma, para su forma de pensar, en cierto tiempo, en cierta época, o ahora, o para siempre. Aquí tiene una tendencia a priori de ocuparse. Entonces lo que pasa con esa persona es que se ocupa de otras cosas del estudio de la Torah, y ahí se pierde, está perdidísimo. Y ahí empieza a alejarse de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque lo que acerca a la persona al trabajo, una de las cosas que acerca a la persona al trabajo divino, al apego divino, es, puedes sentarte acá, ¿no? Digo, es el estudio de Torah. Y si uno estudia de una manera en el cual no estudia lo que debe estudiar, es decir, no estudia lo que tiene más tendencia a estudiar, por lo que es bueno, entonces lo que pasa es que él está como perdido. Está como en un laberinto. El laberinto es parte, Shalom Alejem, puede sentarse. Está en la Torah, pero se siente perdido igual. Con la Torah y todo, y se siente perdido. Vamos a leerlo de adentro. ¿Cómo averigua uno cuál es su tendencia? Y bueno, esto es la segunda parte de lo que primero voy a explicar qué es lo que está perdido. Y qué es lo que pasa cuando uno se pierde. ¿Ok? Vamos a hablar. Dice así el Rav Kook. Muchachos, usted pone el capítulo 9, párrafo 6, lo pone en el coso, ok, que no se pierda. Bueno, hay gente que salió al mal comportamiento frente a Dios, al no cumplimiento de sus preceptos, a alejarse de los caminos de Dios, y aparte también a conductas malas sociales. Es decir, no anti-Dios, también antisociales, no asociales, sino antisociales. Estamos hablando de comportamiento que no es perversidad, pero es un mal comportamiento, ¿ok? ¿Pero por qué se llegó a ese tan bajo nivel? Porque en su camino de estudio y de integración de su alma, ellos traicionaron a la tendencia particular de ellos. Cada uno nace con una tendencia particular. Esa tendencia particular puede cambiar. Hay épocas en las cuales tengo que estar ocupado en cierta cosa, y hay épocas que tengo que ocupar en otra cosa. Y hay épocas que me viene bien algo y hay otras que me viene de otra cosa, no importa. Pero hay que saber de que hay que estar bastante atento, de saber en qué rubro ubicarse. Entonces, al no completar mi alma a través de estudio de Torah, que puede llegar a completar mi alma, entonces me desparramo. Y ahí empiezo, y cuando se desparrama, puede ser cualquier desastre. También en el asunto de trabajo divino, también en el asunto de trato interhumano, social, familia, demás. Y explica por qué. Hay gente que tiene mucha tendencia y tiene mucha capacidad. No tiene mucha capacidad. Es un estúpido. Pero es menos estúpido cuando estudia otra cosa. Es decir, no hace falta hacer. No es que dice, hay un tipo que es un genio y no usa la genialidad, usa otra cosa, estudia otra cosa. No está llamando. Es un mediocre o estúpido. Pero es menos mediocre o menos estúpido cuando se ocupa de cierto tema que por ahí tiene más entendimiento, más tendencia, más éxito, puede llegar a captar mejor.
¿Ok? Voy a llegar a captar mejor. Una persona que tiene, por ejemplo, que tiene la tendencia de Ibra Gadá vienen a ser todos los relatos de nuestros sabios sobre versículos que explican la parte interna de los versículos, no nada más la parte halágica, sino la parte moral, de ética, de buen comportamiento, los cuentos que cuentan de tanaítas y de sabios y de gente de participantes del Tanaj y demás y demás y demás. Y tiene una tendencia buena para eso. Y al revés, cosas que tienen que ver con ley, de cómo se cumple tal ley, cómo no se cumple y todos los detalles y millones de detalles. No tiene que estar ocupado de manera firme y constante en eso. ¿Y qué pasa? Y como él no se conoce a sí mismo para saber de que su tendencia básica es más apropiada para ese tipo de tendencias, para ese tipo de estudios más éticos, morales y demás y demás y demás. Un mishtaquea, venían a Alajá. Empieza a estudiar profundamente Alajá. ¿Y pero por qué lo hace? Que fiamen a Gamurgal, porque es la costumbre de la gente. Si un poco el Yeshua tiene que ocuparse de eso. Entre paréntesis. Ojalá se ocuparan de Alajá y Yeshua. Cierran paréntesis. Está hablando no de Alajá, está hablando de Talmud y demás. Y dice así. Y él tiene como en su subconsciente y pierde cierta parte en su consciente, siente una especie de como enfrentamiento entre lo que es él y lo que está estudiando. Esto no soy yo. No es lo que me ilumina mi alma. No es lo que me puede llevar a sentirme bien. ¿Pero por qué? Porque la ocupación constante en ese tema, Alajá, Talmud, lo que sea, no es lo que él tiene una tendencia heredada o de niñez o de alma. Hay almas que tienen más tendencia en eso. Ahora, ¿qué pasa? Pero así al revés, encuentra cuál es el tema y la rama de la Torah que es su misión y lo cumple. ¿Qué significa lo cumple? La ocuparse de manera fija en ese tema de la Torah, que es el tema que más le gusta. No más le gusta, más tiene éxito de entenderlo. Hay dos cosas. Es más fácil para él no significa que es lo que tiene que estudiar. ¿Okay? Sino que él tiene ahí más éxito en entender y más le fortalece el alma y dice, wow, entendí algo y me ayuda a mí en mi, no sé, en mi vida, en mi ocupación, en mi familia. Me identifico más con eso, sí señor. Entonces si lo hace, que es lo que él necesita porque eso es lo que es para él. Entonces él reconoce en ese momento, para reconocer, que toda la especie de confrontamiento que sentía cuando se ocupaba de la halajá, del Talmud, del Zohar, lo que sea, que no es lo que se debe haber ocupado. Toda esa especie de como, no remordimiento, pero sí una especie de, ¿cómo se puede decir? Bajoneo. No bajoneo. Una lucha interna que tenía en ese tema. No es porque ese tema no es bueno. No, es porque yo no es lo que tengo que ocuparme. Es decir, el tema, tanto sea Talmud, tanto sea la Halajá, tanto sea Zohar, tanto sea esto, tanto sea otro, todo está bien, todo esto es la sabiduría divina. No hay problema. El problema está de que yo soy menos apto para eso. Y me ocupé 10, 15 horas por día en ocuparme de algo que por ahí no era mi... fuerte, no era con lo que te identificaba. No era lo que me llenaba mi alma. Entendía todo, pero no. ¿Sabes? Mi presión absorba que es sino porque su alma está buscando otro tipo de temática que pueda llegar a llenar su alma.
para estar de manera fija en eso. Veas, y si lo hubiera hecho eso, él iba a quedarse fiel a la santidad de la Torah, a toda la Torah que él se ocupa y a la Torah que él no se ocupa, porque entiende de que el alajá y el Talmud es muy importante. No es mi tema, pero es sabiduría divina, entonces no traspaso el alajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es parte de la Torah. El problema está conmigo, no es con la Torah. ¿Okay? Todo es un complemento. Sí, señor. Entonces, ¿qué pasa? Y él tiene mucho éxito en lo que sí se ocupa. En lo que sí se ocupa. Vengamos del aliado Tamshi, Adam Gobrat Balajale, Atimame, no Amagada. Y él puede más. Puede ayudar a gente que no se ocupa de la Agadá a comentarles cosas que la Agadá le puede enriquecer su tema alágico. Es decir, somos dos personas, usted y yo. Yo más me ocupo, tengo una tendencia más de ocuparme de la Agadá y usted es mucho más alágico. Entonces yo me ocupo de la Agadá, le alajá lo que necesito para poder vivir como judío y me ocupo más de otra cosa. Entonces yo le puedo, cuando charlamos entre nosotros, entonces le puedo decir cosas que la Agadá le puede enriquecer su mundo. Me incrementan las Incrementa usted. Entonces ayudo. ¿Ok? Pero el problema está... El problema está de que cuando él se empieza a ocupar de cosas que por ahí no está su alma asentada en eso y no se siente completo en eso, entonces es como que siempre una especie de enfrentamiento en su alma entre la Torah entera, porque él piensa de que esto es toda la Torah, y su alma. Y entonces eso se contradice a ¿qué? A su naturaleza. Su naturaleza es ocuparse de una cosa, no se ocupa de eso, ¿de qué se ocupa de otra cosa? Entonces que tiene un problema, porque ¿cómo se dice? Soy infiel a mi naturaleza o soy infiel a la Torah. ¿Entendés? Ese es el enfrentamiento. ¿Entienden? Entonces él como que está contra su naturaleza. Vete que, y enseguida, en el momento, que cuando enseguida le abre una puerta para hacer tirar toda la Torah al rey carajo, ¿qué es lo que hace? Tira todo. ¿Por qué? Cuando está cerrado en el gueto, cuando está cerrado en la sociedad en la cual el que no está alejado de la Torah no es parte de la comunidad y él necesita la comunidad para sobrevivir, sigue renegando, sigue ocupándose de cosas que no tiene que ocuparse, sigue enfrentando su naturaleza porque no tiene opción. En el momento que le abren la puerta, un piquito, el primero que se escapa es él. ¿Por qué? ¿Entendía? Porque cada uno debe estar conforme con su naturaleza. Y su naturaleza no es eso. Entonces toda la Torah no me sirve. Si no veo algo en la Torah que me ilumine mi alma, entre paréntesis, porque no me ocupo de eso, cierran paréntesis, yo no entiendo que porque no me ocupo. Entiendo de que toda la Torah es una porquería. Entonces mientras me sirve de manera social, porque estás frustrado. porque estoy así, entonces me siento frustrado. En el primer momento en el cual puedo dejar todo y tirar todo, lo tiro. Echa la culpa a todos. No, echa la culpa a la Torah primero. ¿Entendés? No es. Entonces, ¿qué pasa? Vear la Torah de la Emuná. Entonces, en ese momento se hace como una especie de odia la Torah. ¿Por qué odia la Torah? Tiene recuerdos de su niñez cuando era joven y se emociona de que había un rabino que era un buen tipo y le gusta de vez en cuando cantar una cancioncita, oy. Sí, pero no, Shabbat, que solo no es para mí, porque ya lo intenté, estudié, usted no me viene a contar a mí de que vengo a Mahón a ir y me hago religioso. Yo ya estuve ahí, yo estudié. Y no fui religioso. Y fui y largué todo porque no encontré paz en mi vida. Entonces, pero infeliz, ¿pero qué estudiaste? Algo que no tenía nada que ver contigo. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo querés sentirse partícipe? ¿Cómo querés sentirte bien con la Torah? Entonces, tú tiraste todo, ¿ok? En Israel hay una frase que dice, como se dice, tira el bebé con la bañadera. No lava al bebé. Tiene que tirar el agua, ¿no? Ahí lo tira todo. Y tira el bebé con la bañadera. Y la bañadera quedó sin agua, está perfecto, pero sin el bebé tampoco. Totalmente. Totalmente limpia, no quedó nada. Y es eso, tira la Torah
Y él se siente ahora bien. ¿De qué se siente bien? De que, bueno, si la Torah no me ilumina la vida, Me quito mi... me estudio otra cosa. Yo que sé, me ocupo de otra cosa. Se falta ocuparse toda mi vida en el estudio de Torah que no me da nada. Me siento seco. ¿Sabes? Luego déjeme de gente que ahí se va cada vez peor. Se empieza a ¿cómo se dice? A degradar cada vez más. Y de ahí sale todo lo que sale de toda la gente. Pritzea menos. ¿Qué es la llama? Pritzea menos viene de la profecía de Daniel en el último capítulo, que dice que en la época del Mashiach va a haber muchos que van a ser pritzim. Pritzim viene a parar por eso viene a ser que rompen las reglas, rompen la muralla de la Torah, del trabajo divino. Y de ahí sale. ¿De dónde sale? De gente que no estudiaba lo que no tenía que estudiar, y lo estudiaba porque era la costumbre del lugar, y él no le daban otra opción, tiró todo, y él todavía tiene algún recuerdo. Sí, de vez en cuando me gusta un poco ir al Betacneset, el Hazanut, no porque creo en Dios, no porque me importa un pepino, pero me gusta un poco, ¿no? Me siento bien cuando... comer un kugel. Se apureja. Sí, bueno. El ambiente es lindo en el templo, ¿no? Digo, de vez en cuando, ¡oh, va! La última que fui fue hace 15 años, la bar mitzvah de mi nieto, pero no importa, pero voy. El hijo de él ya no tiene ningún recuerdo. Okay. ¿Entiendes? Sí. Ese es el problema. El padre se acordó de algo. El hijo es un ignorante total. Y el hijo, cuando le preguntaba al padre qué es Torah, no es para vos. No es para vos. Y entonces, ¿qué quedó? Que no era para él. Un ignorante. ¿Qué es peor? Yo no sé. Hay de cierta manera el ignorante es mejor. ¿Por qué? Porque al final, si va a llegar a un lugar bueno, sí va a aprender bien. Y va a querer aprender. Porque el alma de la persona quiere. El alma interna. En el subconsciente lo va a querer. Pero si él escuchó, sin embargo, el que piensa que sabe, el problema más peligroso no es el que piensa que sabe. Y no sabe. Y es un burro. Esos son los peores. Amor. Porque no puedes hablarle. En serio, él se piensa que sabe. Raf, tengo una Ese es lo pregunta. peor que... Sí, puedo preguntar. Puede preguntar porque tengo sed. puede haber un yehudí. ¿Puede haber qué? Un yehudí en Sí. Israel, un judío en Israel que diga que él no sabe qué es la Torah. Sí, pero muy poco. Ni si depende. Si una vez el hijo de Rav Kook se encontró, no, el Rav Kook mismo, se encontró con un hereje. Le dijo, no, porque la Torah sí, Dios es así, Dios es así. Yo no creo en Dios. Entonces dijo Rav Kook, la verdad, como vos dibujaste a Dios, yo tampoco. Tú eres hereje porque te dibujaste un Dios de una manera, entonces si eres así, 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 no existe. Y la verdad, si eres así, 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 yo también me hago hereje. Es decir, si supiera la estupidez que dijiste ahora, y lo dibujaste tan mal, entonces es preferible que no haya Dios. Como yo sé que no es así, entonces por eso creo. Es decir, en tu límite, ¿se imagina? ¿Hijos necesitan a padres o no? Necesitan. Si yo encuentro una persona, lo hago en el laboratorio, a un bebé, pim, 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 lo saco, pum, sale un bebé. Tiene 5 años el bebé. Y no tiene padre, no tiene mamá, no tiene nada. Salió ahí del boom, salió de la impresora, ¿cómo se dice? Digital. No, la verdad impresionante, sale un bebé. Entonces dice, ¿vos querés padre o no querés padre? No sé. No sé, ¿qué padre? Y padre es uno que te pega patadas, te rompe el alma, te vuelve loco, no te deja dormir a la hora que quieras, no te deja jugar con el teléfono, te vuelve loco, que esto y que lo otro, te va a mandar a la escuela, quieras o no quieras, y ya después cuando seas viejo lo tenés que tratar, tenés que ocuparte de él. ¿Por qué una persona me quiere? No, gracias, la verdad. Me arreglo solo, yo tengo un laboratorio, acá tengo una cubeta, ahí me salió y no hace falta. Pero si lo explicás de otra manera, que padre es no la persona que te dio el mundo, la persona que te va a educar, la persona que te va a salvar, la persona que te va a enderezar, la persona que va a ser tu ejemplo, la persona que te va a dar todo lo que tú necesitas para poder vivir, y no más sobrevivir, sino vivir y demás, y desarrollarte, y aparte te va de vez en cuando te va a poner una patada en el traste porque te portaste mal.
En el traste. Uno se la cuenta. Digo, por ahí sí. Me interesa. Me interesa, voy a escuchar. Háblame. Si no lo deja, venimos acá. Si la Torah es lo que no me dio luz, y bueno, yo tiro todo. No la quiero. Y de ahí salen precisamente la gente que es renegada de la Torah. ¿Por qué estoy renegada de la Torah? No es porque la Torah no es buena, es porque ellos ocuparon el tema que no tenían que ocuparse. No es su tendencia de su alma. והמתנסים להעמיד חזון ולסמות עינו של עולם. Es específicamente el versículo de Daniel. El versículo de Daniel dice de que en ese tiempo va a haber gente que va a romper las murallas y las guardas y van a querer hacer ideas, Hazón, nuevas ideas, y van a caer. Es decir, van a intentar suplantar la Torah por otra idea. Llámala socialismo, llámala comunismo, llámala humanismo, llámala esto, llámala otro. Es para cambiar la Torah. Como decía Marx, la religión es el opio de las naciones. Entonces, al querer cambiar, dice la profecía, no van a tener éxito. ¿Qué versículo de Daniel es? En el último capítulo, pienso. Si hubiera escuchado eso, yo hubiera... Cuando llegue Mesías, Mashiach no puede hacer que yo haga el Teshuvah. Sí, seguro. Lo escuché con... Ubejiluk, pero sin embargo al revés. Ah, Ubejiluk. Ubejiluk Ubejiluk mitzvot shonim besidra limud. Pero como hay distintas materias, distintos tipos de ramas en el árbol de la Torah, tendencias y demás y demás y demás, besidra limud, no nada más en qué ocuparse, sino de qué a qué ocuparse. Sí, a qué se ocupa en la niñez, qué se ocupa en la juventud, qué se ocupa cuando es grande. Lefit kunot nafshiot shonot. Y todo depende de la tendencia del alma distinta que tiene cada uno. Y eso es hay gente que tiene una gran tendencia en sabidurías muy especiales. Y él tiene que ir según su naturaleza. Si él tiene esa naturaleza y tiene esa tendencia y tiene capacidad y tiene éxito y se siente bien, que lo haga. Y con todo eso, Jochmot y Bejadot significa no en la Torah, en cualquier cosa. Yo tengo una gran tendencia de ser Carpintero. carpintero. Pero carpintero es menos de pensamiento. Me gusta la madera. No hay problema. Y Me atrae. Es más de acción. porque Me por la gusta cruz de el Jesús, hierro, porque el oro. está bien, no hay problema. Pero eso no es estudio. Estamos hablando de estudio. Una persona que estudia dice, yo tengo una tendencia de geología. Bueno, hágalo. No hay problema. Con todo eso, y Kvaiti la Torah tiene que quedar su tiempo para estudiar Torah también. Es decir, él estudia geología y él se siente bien estudiando geología y se siente bien estudiando no sé qué cosa, que es algo muy que el mundo no necesita porque hace falta geólogos en este mundo. ¿Ok? Entonces, pero con todo eso tiene que quedar su tiempo también para estudiar Torah. Entonces va a tener éxito en la geología. ¿Y va a tener éxito en qué? En la Torah, porque estudia lo que estudia la Torah, sea a media hora de la mañana, a media hora de la noche, se va a sentir bien, se va a sentir identificado con la Torah. ¿Ok? Es más fácil digerirla porque No, está haciendo lo que porque Kiafet Talmud Torah en Derech Eretz. Y él trae una Mishnah. Mishnah dice en el tomo de Avot, Kiafet Talmud Torah en Derech Eretz, Sheiyat Shneem Meshakachat Avot. Es bueno la Torah con Derech Eretz. ¿Qué significa Derech Eretz? Ahora explico. Dice la Mishnah por qué es bueno. Que Yachneem, porque uno se ocupa bien, se ocupa muy bien de ellos, también de la Torah, también de Eretz, Meshakachat Avot. Entonces uno se olvida del pecado. Voy a explicar ahora aquí la palabra de Eretz. Mishnah Avot, ¿cuánto? Mishnah Avot, no, de memoria no, yo no soy de... No, pensé que usted estaba leyendo. No, estoy leyendo acá. Nicolás Pablo. No, si me daban whisky a la mañana me acordaba, pero con una vaso de agua no funciona. Y hoy le dieron 2 vasos. 2 vasos y me voy a emborrachar con el agua. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué significa bueno es la Torah con Derech Eretz? Derech Eretz, una explicación es trabajo. Físico. Trabajo. Y explica uno por qué cuando uno se ocupa también de Torah y también de trabajo físico o de trabajo, lo que sea, que se está ocupando de ganar su dinero en algo, porque eso bueno es para olvidarse del pecado. Porque te explico muy simple.
Uno se levanta a la mañana, corre a la coneja para ir al trabajo, llega, estudia un poco después, llega a 8 o 9 de la noche. Hundido, muerto, triturado, tiene el cuerpo medio muy cansado y la mente ocupada en qué? En el Torah que estudió. Y de repente viene un Yetzer Hara y dice, vamos a hacer tal pecado. Ni fuerza tengo de no lo discuto ni siquiera. Usted está loco, yo ahora me voy a levantar a las 9 de la noche. Yo me levanto a las 5 de la mañana, está loco usted. No tengo tiempo. Yo veo la cama y me emociono. La necesito. Me emociono, veo la almohada y y usted me está hablando ahora de ir a darle una vuelta y un pecado acá, pecado. Yo tengo fuerza y dar pecado, ni fuerza física, ni también de mi alma, estoy lleno de Torah. Esa es la explicación de Bartenura. Hay quien dice que Talmud Torah en Derech Eretz significa Derech Eretz, estudios seculares distintos que desarrollan el mundo. Y eso es lo que quiere explicar Rav Kook acá. Uno tiene una tendencia, me dice, Rabino, yo quiero estudiar la Yeshiva, pero la verdadera, me siento muy atraído y tengo mucho éxito y tengo mucha tendencia a estudiar geología o lo que sea. ¿Qué es lo que tiene que decir Rav Kook? ¡Ah! Estudie Torah, olvídese de la geología. ¿Qué es esta estupidez? ¡Ah! No, al revés. Sea un buen geólogo y siga cumpliendo con la Torah. Es muy importante que usted estudie, pero que tenga también, paralelamente, estudio también paralelo de la Torah. Que tenga su tiempo de estudiar Torah. Como Rambam. Sí, más o menos. Y demás. Y entonces, ¿qué pasa? Esto, también la Torah se fortalece, también el estudio se fortalece. Y él se siente como que cuando estudia geología, está sabiendo la sabiduría divina. ¿Quién inventó la geología? Alguno. ¿Ok? ¿Ese alguno es parte del programa divino para arreglar el mundo o es parte del diablo? Con el tridente ahí, la cola ahí. De arreglar el mundo. Las sabidurías divinas, Dios las trajo a este mundo y son parte del programa divino del mundo para adelantar el mundo. Entonces, esa sabiduría, geología o lo que sea, es parte del programa del mundo para adelantar el mundo. Entonces, yo tengo que estar participando en algo, en la Torah o en el estudio o en demás. Hay uno de los comentaristas en el tomo de Yomá que se llama Tosfot Yeshanim. El Tosfot Yeshanim, Tosfot Yeshanim son explicaciones de sabios de Ashkenaz en el siglo XIII, algo así. Maya y Carro Tafel. ¿Qué es lo que tiene que ser lo esencial y lo secundario? Porque si una persona puede ser un buen geólogo, y esa es la tendencia de él, dice entonces, no sé, si tiene que ocupar más de geología o más de Torah. Y se quedan ahí discutiendo entre ellos. Más de Icar, más de Tafel. Icar es lo esencial y el Tafel es lo secundario. Y con todo eso depende la naturaleza y la tendencia que tenga cada uno. ¿Ok? Hay que tener tendencia para ello, úsela. Si yo le puse tendencia a lo que tiene que hacer. Ahora, dos cosas hay que estudiar de este párrafo que es muy, muy importante. Este párrafo explica muchas cosas que pasaron en el pueblo israelí en los últimos 200 años. 3 cosas hay que saber. Primero, ¿qué hora es? Está bien. Primero hay que saber, hay que entender, puede cerrar la cosa porque empiezan a taladrar acá en la cabeza. Cierren esa porquería. Sí, esa porquería. Hay una porquería acá que anda, esta porquería. Poco va a ser. Bueno, está Es bien. nueva, debería valer. Si no hay problema. No está el control de porquería. El control de porquería no está para aprender la porquería. Bueno, no importa, no va a ser mucho tiempo, no se preocupen. No, antes que se muera no hablo. Abro la ventana. ¿Cómo el asunto? Abrí un poco la puerta. Cosas muy importantes. Bueno, hay 3 cosas muy importantes que hay que entender. El Rav Kook, cuando dijo este párrafo, está hablando específicamente no nada más de personas particulares que tienen tendencias, también de eso. Pero también está hablando en otros mamarim, en un mamar que se llama Mamarador, que es un mamar muy importante al Rav Kook y demás lugares, que el laicismo, es decir,
al alejamiento de gente del cumplimiento de la Torah tiene muchas razones. Una de las razones es que el estudio de la Torah no estaba adaptado a la capacidad o a la tendencia de las nuevas generaciones. Es decir, no estaba adaptado a las tendencias de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones quieren cosas racionales. Si yo hace 500 años... ¿Simples, se puede decir? No, racionales. Si yo hace 500 años podía decir que hay que hacer esto, ¿por qué? Porque así Dios mandó. Ahí se termina la discusión. Cuando yo le digo a una persona ahora, hay que hacer eso, ¿por qué? Porque Dios mandó, ¿qué me pregunta? ¿Y por qué Dios mandó? Bien. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué? Empieza con preguntas. Ahora, si yo como rabino o como representante de la Torah no sé las respuestas, o no me interesa fijar las respuestas, o no entiendo para qué me tiene que preguntar estas preguntas. ¿Por qué? Si yo no pregunto estas preguntas, ¿por qué este jovencito me tiene que preguntar estas cosas raras? Entonces, ¿qué hago? Vamos a decir que tengo la suerte de que ese jovencito se quede en la comunidad, se quede en el ámbito de cumplir con la Torah. El hijo de este jovencito también va a preguntar al padre. Y si el padre no sabe, le pregunta al rabino, que soy yo. Si el rabino no sabe, ¿qué es lo que hace el nieto? Se va. No, se queda. ¿Por qué? Porque le conviene. Porque un judío en la diáspora o vive en comunidad o muere. ¿Ok? El bisnieto, y ese es el problema. Empezó la emancipación, y empezó la liberación, y empezó de que los judíos, un cierto tipo de ecualización de derechos y demás, y demás, y demás. Puedo sobrevivir sin la comunidad. Entonces, no entiendo para qué. Le pregunté a mi padre, que viene a ser el hijo, tampoco sabía. El abuelo menos, y el rabino ya se murió. Soy yo. Y le pregunté a otro rabino y tampoco sabía. ¿Por qué? Porque el rabino estaba contento con lo que estudiaba. Él nunca se preguntó, ¿cómo hago para no actualizarme? Yo por ahí no necesito, pero necesito saber para curar al otro. Es como un médico, que yo le voy a preguntar a un médico, le digo, mire, médico, tengo un problema acá en el oído. Yo nunca tuve, así que no sé. No. Usted tiene que estudiar, por si viene un estúpido como yo, que no escucha del oído, le viene a decir, le va a dar cómo hacer para que escuche. Usted no puede decir, la verdad, yo nunca me enfermé de eso, por eso no lo sé. No me ocupé de ese tema. Pregúntele del apéndice. No sé, pero a una vez tuve una apendicitis, si usted tiene una apendicitis la puedo ayudar, pero si no, busques otro médico. No, el médico tiene que ayudar a todas las personas que necesitan. Tanto si él estuvo enfermo, tanto si él piensa estar enfermo, tanto si él no piensa estar enfermo. ¿Por qué? Porque no nació sin apéndice. Entonces, ¿no tiene que estudiar qué es apendicitis? Tiene que estudiar. Y lo mismo acá, una persona tiene que saber las respuestas. Tanto lo necesita para él, tanto lo necesita para su séquito, para la gente, para la congregación, para la gente que le enseña. No es porque él duerme tranquilo sin saberlo, pero es preferible que lo sepa. ¿Ok? ¿Y por qué el rabino no sabe? Porque el rabino se ocupó de muy pocos temas. ¿Y por qué el rabino se ocupó de muy pocos temas? Porque estamos en la diáspora. Porque estamos en el galut. En el galut uno estudia mucho menos de lo que tiene que estudiar. Y trata de estudiar lo mínimo indispensable, lo que necesita. Y lo que no se necesita, se estudia. Y se profundiza mucho ¿en qué? En las cosas comunes, en las cosas que necesito, en las cosas que quiero. Ahora, vino otra generación que tiene no es que es distinta porque quiere ser distinta, porque Dios la mandó a ser distinta, porque su meta es distinta. Su meta es liberar al mundo, su meta es hacer volver al pueblo de Israel, la tierra de Israel, su meta es cambiar la ética mundial. Preguntar por qué. Entonces tiene que preguntar otras cosas. Si usted no tiene respuesta, el tipo se va a quedar mientras le convenga. Pero si se abre un poquito la puerta, el primero que corre afuera es él, porque ya lo tienen recontra podrido de todas estas cosas que no le dieron nada en su vida. Usted está amenazándome con esa cosa, está pidiendo preguntar. Sí. Quiero preguntar. Ah, bueno. Entonces, la primera parte de la clase solo es para los que no son rabinos. No. ¿Por qué?
Porque si los rabinos de la Galus se centraron en temas... No, no todos. Que, No todos. La mayoría y en ciertas partes. que es un poco lo que hay que hacer. Está bien, pero no todos. No en todas las Galiot y no todos los rabinos y no en todas las épocas. ¿Ok? Esa es la primera cosa que hay que entender. De que la explicación de Rav Kook de por qué muchísima gente abandonó el cumplimiento cotidiano de la Torah. Y es una de las cosas es por eso. Segunda cosa que hay que entender es el asunto de que nuestros sabios, acá Rav Kook habla de las cosas que tienen que ver de la juventud, de cuando una persona es grande. Cuando una persona es chica, está escrito en el Lajá como lo que hay que estudiar. Y el debacle mundial del estudio de la Torah, que la gente hace una especie de idealización. Cuando estábamos en la diáspora, estudiábamos muchísima Torah, y sabía muchísima Torah. ¡Estupideces! Nada que ver, se puede probar. Había genios, sí, seguro había genios. La mayoría de la gente no estudiaba como debía estudiar. Muchísima gente. ¿Por qué? Porque nuestros sabios ya dijeron en el tomo de Avot cómo estudiar. ¿Cómo estudiar? De 5 a 10 años, Mikra. ¿Qué significa Mikra? Todo el Tanaj. Toda la Biblia. Torah, profetas y escritas. De 5 a 10 años. De edad. De edad, sí. No 5 o 10 años a la de los 90 al 95, no. 5 o 10 años. Mikra. De 10. A los 10, Mishnah. Que es la explicación de nuestros sabios a todos los 613 mitzvot. Casi. En sus distintas ramas. Que es la base de la Torah. Y en los 15 años Talmud. Que es la explicación de la Mishnah. Posterior. Y a los 18 se casa. Vamos a decir que no encontró novia. Todavía, ¿está bien? Pero ¿por qué nuestros sabios dijeron de que los 5 tienen que estudiar Mikra y no otra cosa? Porque es lo más adaptado para el alma del niño. Un niño que recién nació. La parte por ahí con menos grasa que tiene la vaca y la más abundante en fibras, ¿cuál es? La parte trasera, especialmente el lomo. ¿Okay? Bife de lomo es lo que más tiene menos grasa y más músculo, más carne. Más carne. ¿Ok? Bueno. ¿Es sano comer? Y sí, de vez en cuando. Y bueno, lo mejor sería que un chico recién nacido en un hospital, como uno tiene que cuidar a su hijo, ¿no? ¿Qué hace? Le enchufa con un bife de lomo al niño recién nacido. ¿Qué pasa? Y lo mata. Lo mata. Así nomás, lo mata. Es decir, y como en comida es así, en alma es exactamente lo mismo. La Torah, nuestros sabios no estaban aburridos y dijeron, hay que escribir una Mishnah. ¿Qué escribo? Y vamos a escribir, no sé. Y bueno, Benjamín se Mikra, parece bien. No, Benjamín se puso un cantito. No, infeliz. Ellos cuando dijeron Benjamín se Mikra se dieron cuenta de que esto que un niño tiene que recibir. Y cuando dijeron Mikra, Tanakh, dijeron, ¿qué significa Mikra? No el Midrash del Mikra, es lo que está escrito. ¿Y por qué la gente dejó de estudiar Mikra? ¿Por qué la gente, especialmente en Europa, en las comunidades judías de Europa, por qué dejaron de estudiar Mikra? Empezó hace 800 años. ¿Por qué? Porque había dos problemas. Un problema era los curas. Sí, ¿por qué? Porque el rabino tenía un problema. El cura sabía más de Biblia que él. Y más o menos. Estamos ahí. Es decir, el cura se ocupa únicamente del Tanaj. El rabino se ocupa del Tanaj y después de la Mishnah, después de la Gemara, después de la Posquita. Tiene 1000 cosas que ocuparse. Entonces de repente el cura le pregunta una pregunta y el rabino empieza y sí, más o menos. Es decir, había un problema. No todos los rabinos sabían menos que todos los curas, ¿eh? No, seguro. Había curas que no sabían leer y escribir. Pero había un problema. Eso empezó en Europa especialmente. Segundo problema es que se complicaron el asunto de cómo explicar ciertos errores o faltas de nuestros héroes del Tanaj. Pero cuando dice de que este pecó y este pecó y este pecó, entonces tienes dos opciones.
Uno, que es buscar la quinta pata al gato que no pecó. Si no, te explico. Hizo así, no es pecado. Se puede decir. El problema está que el cura te mira y te dice... El cura, ¿qué es lo que quiere decir? Cuando lee la Biblia, el cura, ¿qué es lo que... ¿En qué ayuda al cura a leer la Biblia? Decir que hay pecado y De que todos pecan. Entonces no hay una posibilidad de trabajar a Dios. Siempre vas a pecar. Porque Moshe pecó. Y David pecó. Y este pecó. Entonces quiere decir de que lo único que te salva, ¿quién es? Jesús. Es decir, al yo no dejar ninguna persona santa, ninguna persona que no pecó ninguna vez en la vida, Claro. entonces ahí se termina el asunto. Tengo razón yo, no usted. Entonces es cuando dicen que... Y el judío, como estaba en contra del cristianismo, entonces empezó a hacer apologética totalmente salida de la realidad. No me entiendes. Este no pecó porque hay que entender. Lo que hizo es así. Ahí aparece no pecado, aparece una estupidez. Cuando hay otro sistema, ¿qué es otro sistema? Sí, pecó y hizo teshuvá. No tengo problema de decir que hizo teshuvá. A los judíos no importa. El problema está que te sentís mal. Anda a decirle a un cura que hiciste teshuvá. Es porque hay pecado. Y eso es lo que nosotros decimos siempre. Hay un pecado original. No te vas a salvar de eso. ¿Ok? Ese es el problema. Y entonces por eso dejaron de estudiar en ciertos lugares Biblia en edad temprana. Entonces empezaron a estudiar Biblia con Midrashim. Rashi, el 90% de Rashi es Midrashim. Entonces ahí se embarra el asunto. Porque al final sale sabiendo Midrash y sabiendo el texto. Y aparte no estudiaban los profetas y demás. Los faraditas, sin embargo, sí estudiaban. Por ahí no profundamente, pero sí estudiaban. Y no tenía ningún problema. Como no había un enfrentamiento con el Islam, que el Islam venía a decir a los judíos que Moshe pecó. Porque el Islam tampoco piensa de que ellos pecaron. El Islam es mucho más extremista que los judíos. Es decir, para el Islam todos los pecados que aparecen, todas las faltas que aparecen de los héroes del Tanaj son inventos ¿de quién? Del tipo más malvado que hubo en el mundo. ¿Cuál fue el tipo más malvado del mundo? Ezra. Ezra era escrita. ¿Por qué? Porque Ezra escrita fue el que compiló todo el Tanaj. Él y el Sanedrin. Y él como era tan pecador, él quiso que no escribir que él peca. Todos pecan. Este pecó acá, todo mentiras. Puso mentiras. Y aparte otra cosa que hizo, borró a Muhammad, porque Muhammad estaba escrito. Ellos se la piensan, en serio se la comen, que Muhammad estaba escrito en el Tanaj, y Ezra sacó a Muhammad. Hizo 2 pecados. También sacó a Muhammad, que estaba escrito, ¿no? Ajá. No. Sí. Y aparte inventó pecados. Porque no puede ser que David y Shlomo y Moshe y el otro pecador, no puede ser. Porque eran elegidos. Es decir, pero no se enfrentaron con el judaísmo. Dijeron, ustedes están equivocados. Sus textos están falsificados. ¿Ok? Pero no se enfrentaron. No había un problema de que tú, ¿cómo me explicas? No voy a ser musulmán porque no tengo que explicarle al musulmán porque no me enfrentan a eso. El musulmán te pone una espada. O te mata o no te mata. Pero no trata de convencerte. El Islam se expandió no a través de convencimiento, sino a través de sangre. Imposición. Nada que hacer. Por eso no había una interacción, no me sentía, ¿cómo se dice? Amenazado por ellos. Por tu pepino. ¿Ok? Abra un poco la ventana. Y ahora se está viendo en Europa lo mismo. Se Seguro. están imponiendo con violencia. Seguro. Sigue lo mismo, ¿no? No, igual. No, hasta que los europeos hagan lo que nos hicieron nosotros. Campo de exterminio. No va a haber otro. Es decir, en cierto momento Ajá. lo van a hacer, porque ellos ya lo hicieron muchas veces, entonces no es Pero los musulmanes. los musulmanes. A los No hay ninguna opción. Va a estar con la es decir, estados que sigan en esta tendencia que tienen hasta ahora van a desaparecer dentro de 50 años. No va a quedar España, no va a quedar Francia, no va a quedar Suecia, no va a quedar. Y cuando una persona se siente con la espalda en la pared, puede ser cualquier cosa. Es cierto. Entonces hay pueblos que van a hacer expulsiones, exterminios y demás. Y hay pueblos que se van a desaparecer. Francia es el único país musulmán que tiene la bomba atómica. Seguro.
es la religión más popular en Francia, ¿cuál es? Pakistán. El Islam. Los católicos no son católicos. Pakistán. Son católicos según la cédula. Sí, nomás la Pero no escritura. van a la iglesia en su perrísima vida. ¿Ok? Ya no puedes usar FIFA en Francia. Ah, Prohibido. bueno, seguimos. Otra cosa que hay que saber, Tercera. la tercera cosa que hay que saber, es que una persona tiene que pensar bien en que las cosas cambian también. Hay cosas que por ahí me eran bien a cierta época y tenía capacidad en eso. Y ahora encuentro de que también hay otra rama de la Torah que es, ahí puedo tener más éxito. Me siento también iluminado ahí. Es decir, no es que uno objetivamente una sola cosa la hace bien y la segunda y la tercera no. No, puede ser que uno la hace muy bien y las otras dos la hacen un poco menor, pero después uno sea un poco más grande, pasa tiempo y uno pasa a la segunda. No es que uno tiene que morir en lo que él eligió en la adolescencia, de que es el estudio de la Torah que tiene que ocuparse. Lo mejor sería, como decía Rav Kook, que decía de otro lado, tener su hora de Agadá y su hora de Alajá y su hora de esto y su hora del otro. Entonces uno se siente en todo. ¿Ok? Y uno tiene que saber de que también en ciencias es así. Uno tiene tendencias y hay cosas que uno parece una pérdida de tiempo. Le conté el cuento con mi profesora de matemática. Y como hay gente nueva por ahí, les tengo que contar otra vez. Yo estaba en el secundario. Desde más o menos tercer grado, cuarto grado de la primaria, entendía matemática, lo que necesitaba para hacer cuenta, porque judíos hacen cuenta en el negocio todo el día. Pero cosas abstractas, no lo entendía, ni me importaba de no entender. El problema está de que no puedes pasar la secundaria en Argentina hasta que no tenés un mínimo de algo. Para que tengan una idea, 5 años de secundaria, en todos los 5 años, el único examen que recibí 65, que es menos de que recibí 70 para pasar, 75, me copié. El único. Me la pasaba todas las clases de matemática más o menos, jugando a qué? Al submarino. Al submarino, seguro, estábamos en el submarino. Hace A, B, C, D, hasta 20. Y uno pone los cuadritos y le decía a mi amigo, era un burro como yo. B2. Y se sentaban juntos, ¿no? No, C5. La pegaste. Sí, así jugamos toda la hora. Desastre, no sabía nada. Todo este asunto de cosas flagas, aparte que el sistema educacional de Argentina, no sé, hasta ahora cambió por ahí. Antes era enciclopedista. ¿Qué significa? Una total estupidez. ¿Qué significa? De que en su perrísima vida vimos una rana, ¿ok? No, pero zoología tenía que saber todo, la rana. Nunca vimos una cosa química, no teníamos laboratorio de química, pero tenía que saber cómo se fabricaba el nitrógeno de carbono, cómo saber, y tenía que estudiar de memoria y sacaba de memoria, sin entender nada. Y yo en memoria era bueno, en memoria era bueno. Por ejemplo, inglés, salí de secundario sabiendo 10 no y algo así. Ahí está todo mi vocabulario. Pero sí me pasé sin examen. ¿Por qué? Porque en la prueba que había que redactar o contestar alguna pregunta, ¿cuánto me salía? 10 de 100. Desastre. Pero después había 2 pruebas de retelling. ¿Qué es el retelling? Te estudias una página y media de Shakespeare, un cuentito de Shakespeare, o Monco, de un Gil distinto, y uno en inglés. Y yo sabía decir, el tipo me tenía que decirlo. ¿Sabés qué acento oxfordiano tengo? ¿Sabés cómo la... No sabés. La decía, pero con Shakespeare se levantaba en la tumba y dice, este es un inglés. To be or not to be. That is the question. Entonces, y en serio, entonces me salía 100 y 10, 10 y... No, 100 y 10 son 210. Divido 3, 70 pasos. Nunca di un examen en fin de año. Sin saber nada. Nunca supe nada. Así. Ahora, en matemáticas se imaginan que son bastantes sobre la parte de una rama, como se llama rama comercial. En la secundaria, en el tercer grado, pasas a una rama comercial. Comercial, técnica, humanista, lo que sea. Y en rama comercial es mucho. Había que hacer. Eso sí me gustaba, hacer las cuentas de interés compuesto. Interés compuesto, interés de interés. A 5 años, ¿cuánto te da? A 6 años, ¿cuánto te da? Eso me gustaba.
Pero eso no era matemática, esa era computación. Era contabilidad. Contabilidad, no matemática. Entonces, ¿qué pasa? Tenía una profesora que la tipa veía que yo no entendía nada, y ni quería entender, ni me importó un reverendísimo pepino. Entonces la tipa se me sentaba, se me paraba al lado, me decía, me miraba como diciendo, ¿qué va a salir de vos? Al final vas a terminar en Mahoma Mía. ¿Qué va a salir de vos? Me miraba con una lástima la tipa. Y yo también le miraba con una lástima, la miraba así, la pobre tipa. La miraba así. Entonces una vez me dice, ¿qué me miras? ¿Y usted qué me mira? Y yo te tengo lástima. Y digo, yo también. ¿Cómo tenés lástima? ¡Andá al rector directamente! Un grito me salió a la dirección. Llegué a la dirección, le digo al director, ¿qué pasó ahora? Y se me echó. Y digo, ¿por qué te echó? No sé qué le dije. Bueno, vamos a esperar recreo, espera afuera. Llega la maestra de recreo, toda nerviosa, que esto, lo otro. Dice, él me insultó. Digo, ¿por qué te insulté? Yo no me insulté. Dice, ¿cómo fue el asunto? Y así, muy simple. Él se lo miraba. Y me decía que me tenía lástima. Digo, ¿por qué me tenía lástima? Y ¿por qué no? Si no sabes. ¿Cómo no te complace saber el seno, el coseno, la parábola? La raíz cuadrada. La raíz cuadrada. Ese es el asunto de la vida. Entonces le dice, yo empezaba a reírme. Entonces, tenía 15 años. Entonces me dice, ¿y qué le dijiste? ¿Lo insultaste? Digo, no, yo también le tengo lástima. Le dije al director al lado de la tipa, ¿cómo le tenés lástima? Digo, sí. Porque lo único que te interesa en la perra vida es esta estupidez que no te va a llevar a ningún lado. Al final terminaste en una escuela secundaria enseñando a un estúpido como yo. ¿Para qué? ¿Para qué? Tú vas te vas a unas vacaciones con tu esposo al hotel, ¿qué haces? ¿Haces cuentas? No, ¿me entendés? Yo por lo menos me divierto, voy a hotel, voy a la pileta, voy a la playa, no sé, hago algo, pesco un pescado, no sé. Entonces vos estás haciendo ahí y estás con tu esposo y empezás a decir, guay, encontré la parábola, la raíz cuadrada, qué emoción. La verdad le tengo lástima. Por supuesto me echaron por una semana a casa, tuve que venir con mis padres. Terrible, pero cuando salí, el director me dijo, la verdad, tenés razón. Porque es así, es decir, no es para mí este asunto. Me tengo que ocupar de estas cosas. Yo tengo una cosa que necesito, soy muy rápido en calcular dividendos y cosas que necesito, soy más rápido de lo común. ¿No? Pero lo demás me importa un reverendísimo pepino. Y no me tengo que ocupar de estupideces, menos 7 horas por semana. Te prefiero jugar al submarino. De vez en cuando gano, de vez en cuando pierdo. Hay un submarino también era bueno, ¿eh? Sabía ocultar. ¿Sabía ocultar? No Sí, se había ocultado, sí, se había ocultado. Tenía un... Dos. No vemos a que viene. Esa porquería. Y la raíz cuadrada.